Advertencia: ese contenido es creado para todos los medios utilizados en este vídeo. Se utilizan con fines de entretenimiento y educación según los términos de uso justo. Todo el anime, música, imagen, novela, ilustraciones o letras, la voz es inteligencia artificial. Pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo 3. Los métodos de guerra de Aimura Moroha. Su irritación no se había calmado. AJ chasqueó los labios muchas veces. A pesar de que había decidido que no iba a hablar sin sentido, terminó llevándose bien con Moroha sin querer. Aunque tenía la intención de no involucrarse en esa guerra suya, terminó yendo a ver las batallas de Moroha sin querer. Aunque sentía que no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo ese idiota, terminó apareciendo de repente cuando Moroha fue atacado sin querer. Estaba realmente harta de esa ingenuidad suya. Ella se enojó cuando hizo una llamada telefónica con su teléfono celular. Ella revisó su entorno para asegurarse de que nadie la estuviera mirando. Hola. Soy yo. AJ habló con alguien al otro lado de la llamada telefónica con un tono de voz arrogante. Sí, todavía estamos en Vladivostok. Ese monstruo golpeó al jefe de la sucursal hace un momento. Vamos a escuchar lo que ese jefe de la sucursal tiene que decir. La otra parte de la llamada telefónica quería la información de Moroha en secreto. AJ era como un espía que transmitía eso. Hacer algo como formar amistad con Moroha no era un acto digno de sí misma. Cuando pensó que esto probablemente se convertiría en un problema para ese mocoso descarado, su corazón se sintió renovado. Su irritación finalmente se calmó. Sin embargo, la persona del otro lado era un tipo detestable para AJ. Por eso su forma de hablar era tan ruda. ¿Qué pasará con ese jefe de la sucursal? No lo sé. Eso depende totalmente de Moroha. Que lo detenga. Dame un respiro. Nuestro acuerdo fue solo para transmitirte las acciones de Aimura en detalle, ¿no es así? No tengo la obligación de arriesgar mi vida. Si te preocupa el destino del jefe de sucursal Sama, entonces venir y detener a Moroha sería lo mejor, ¿no crees? Bueno, si puedes. Se escuchó una voz de protesta desde el otro lado del teléfono, pero eso no fue motivo de preocupación para AJ. Como ella gritó la información de Moroha, los que se debilitarían serían ellos. La que tenía una posición fuerte era ella. En cualquier caso, mañana abordaremos el tren a las 15:30. Me pondré en contacto contigo cuando los detalles se decidan nuevamente. Tal como ella le dijo exactamente lo que necesitaba, pudo finalizar la llamada arbitrariamente. Si tuviera una llamada telefónica muy larga, sería sospechoso para Moroha. No importa dónde ponga mis ojos, me doy cuenta de que no hay nada más que muchachos molestos a mi alrededor. AJ, quien se sintió molesta mientras miraba intensamente el teléfono celular, decidió regresar a donde estaba Moroha. Había un amplio distrito de almacenes en la ciudad portuaria de Vladivostok. Un rincón viejo y desordenado con la impresión de haber sido eliminado del plan de reurbanización conjunta de la APEC y dejado atrás durante décadas. Como la noche era sombría y tenía una sensación extraña, no había gente allí. Incluso los oficiales de seguridad prácticamente no fueron encontrados. Era un almacén de granos grande y en mal estado en una esquina de un lugar tan desierto donde AJ trajo al Bernard al borde de la muerte en el montero robado. Moroha dijo que curaría a Bernard con artes oscuras, por lo que AJ, mientras tanto, decidió patrullar los alrededores. Si esto se expresara tal como fue, esto era un secuestro y confinamiento además de un asalto, y si esto fuera descubierto por cualquiera, sería muy complicado para ellos. Entonces, ella revisó todos los alrededores diligentemente y con seriedad. Fue durante ese tiempo que contactó a cierta persona con su teléfono celular y les informó sobre las acciones de Moroha. Patrulló durante casi una hora, y cuando confirmó que no había nadie hasta el punto de que era muy espeluznante, regresó al almacén. Moroha notó la presencia de AJ y, hay noticias. Se sentía como un pueblo fantasma. Entonces está bien hacer un poco de ruido sin dudarlo. Moroha descaradamente dijo algo inquietante con una cara linda. ¿Qué hay de su tratamiento?
Este tipo todavía tiene un poco de dureza, ¿no? AJ, quien escuchó el informe de Moroja, vio la condición de Bernard. El gigante yacía de espaldas sobre el piso de concreto desnudo. Ciertamente, se había recuperado de una condición de muerte, aún ligeramente quemado. Todo su cuerpo estaba cubierto de prane naranja que crujía como ondas. A pesar de estar inconsciente, se estaba curando con Naikatsutsu. Y con una extraordinaria resistencia. Tiene tanto vigor que no necesita mi Healing the Scars. Ya veo, no significaría esto que su capacidad de autorregeneración excede la de mi señor. Lo sé, sabes. Está a un nivel increíble. Sería un hombre al que no se podría matar si se intentara. No tanto, si uno aplastara su corazón y su cerebro, moriría. AJ volvió a evaluar a Moroja y Bernard al mismo tiempo. Eran dueños de características simples pero muy útiles. Abrirá los ojos en cualquier momento. Y tal como decía la opinión médica de Moroja, Bernard pronto abrió los párpados lentamente. Miró a AJ con una expresión distraída, luego miró a Moroja y volvió en sí de repente. Se enderezó por reflejo como una acción de primavera. Lo siento. Pero no te muevas más que eso. Moroja empujó una espada que manifestó en un instante en su garganta. La espada llevaba un brillo frío de prane, mostrando esa amenaza con elocuencia por encima de todo. No importaba el gran sabier de luz en términos de defensa que tenía Bernard, no tenía la técnica para defenderse desarmado. Y entonces, fue triste decir que para este hombre que no fue bendecido con la velocidad, robar la oportunidad de Moroja y escapar era imposible. Incluso el experimentado en las batallas Bernard parecía entender una razón tan simple, por lo que no se resistió a pesar de parecer frustrado. Sin embargo, mantuvo la calma y, desafortunadamente, no sé el paradero de Su Majestad la Emperatriz del Rayo. E incluso si tuviera que saberlo, absolutamente no te lo diría. Ahora, si estás decepcionado o enojado, mátame rápidamente. Incluso mostró una sonrisa audaz. Cerró los ojos con calma con un gracioso devenir de guerrero. ¿Realmente no lo sabes? No. Si crees que estoy mintiendo, puedes atrapar a otros tipos y obtener información de ellos. ¿Quieres que te cuente el paradero de los tipos que no tendrían ningún problema para decir lo que no tienen en mente dónde se encuentra Su Majestad la Emperatriz del Rayo incluso si tienen que morir? Me rindo, Moroja, quien lo escuchó de principio a fin, se rascó la cabeza con la mano izquierda. AJ se sobresaltó. Hey, ¿crees lo que dice este tipo? Esta es la forma de vivir de los que no quieren hablar. Bueno, creo que realmente no lo sabe. Más bien, sentí un poco que este era el caso. ¿En serio? Eso no fue lo que escuchó. AJ estaba asombrada. Porque por favor piénsalo. Si los tipos que conocieran su paradero fueran acabados, no implicaría que el significado de moverse de un lugar a otro, y el significado de esconderse, se reducirían a la mitad. Estás diciendo que pasaría si todos lo supieran. Este tipo es un líder, no. La Emperatriz del Rayo desconfía en la medida en que no cree en sus subordinados, estoy en lo cierto. Bueno, AJ estaba llena de objeciones. De hecho, sus palabras no sonaban tan mal. Mientras deambulaba, miró hacia Bernard. No pude obtener la confianza de Su Majestad la Emperatriz del Rayo, solo me avergüenzo de mi propia inutilidad. Bernard gimió, sonando insatisfecho desde el fondo de su corazón. AJ no tuvo más remedio que cubrirse la frente. ¿Qué hacemos? No tiene sentido que hayamos atrapado a este tipo entonces. Yo no diría eso. Moroja dijo claramente, tal como se esperaba de alguien que se jactaba de lo que había hipotetizado anteriormente. Eres un tipo tan engreído, entonces, vas a mostrarme lo que tienes. AJ se burló de él luciendo disgustada, y Moroja asintió sin preocuparse por nada. Luego dirigió los ojos fríos hacia Bernardi, incluso si no sabes dónde está la Emperatriz del Rayo, tienes una manera de contactarla, ¿verdad? Ya veo. No es lo que queríamos, pero todavía estamos allí. AJ miró hacia Bernard mientras ella pensaba eso. Tan pronto como eso sucedió,
Bernard cerró la boca con fuerza, había dado por sentado el silencio. No iba a hablar incluso si lo mataban, ese era el impulso silencioso que se podía deducir de su expresión. ¿Qué vas a hacer, Aimura? Este tipo no puede ser tratado por medios comunes. Por eso te dije que lo pensaras. Moroja se hizo cargo de la situación relajada y se dirigió a Bernard en un tono de voz amigable. Hey, no te apresures a tu muerte, ¿de acuerdo? Tengo una propuesta. Bernard no lo miró a los ojos. Mostró una actitud de, no estoy escuchando. Pero Moroja continuó de todos modos. ¿No quieres informarle a la emperatriz del Rayo que vine a tener una guerra en Rusia? AJ asintió. Ya veo, así que eso es lo que tenías en la mano, ¿en qué demonios estás pensando? Inmediatamente abrió los ojos con sorpresa y se estrelló contra él con todas sus fuerzas. Sin embargo, Moroja la ignoró por completo y continuó haciendo una proposición escandalosa muy seria. Como no estoy progresando contigo, voy a hablar con el jefe de la sucursal de Khabarovsk. Entonces, puedes contarme sobre ellos. Espera, piensa muy bien al respecto, Aimura. Quiero decir, solo hay una ventaja para tu brutalidad sin ayuda que entró en Rusia. Es fácil hacer acciones de cobertura, pero solo puedes atacar al amparo de la oscuridad en días como hoy. Y sin embargo, abandonar tu propia ventaja es el pináculo de la estupidez, tonto. AJ agotó desesperadamente su vocabulario, tratando de persuadir a Moroja. Todo está bien. Por favor, mira. A pesar de esto, este tipo me ignoró con bastante indiferencia. Entiéndelo ya. AJ se enojó. ¿Qué estás tramando? Bernard también tomó una actitud desnuda de sospecha. Una reacción natural. Sin embargo, Moroja descaradamente, sin embargo, no es algo tan intrigante. Si la emperatriz del Rayo sabe que vine, no vendría ella a matarme con indiferencia. En ese caso, me ahorraría la molestia de encontrar su paradero. Eso es tan tonto, no hay forma de que Su Majestad la emperatriz del Rayo se moleste por alguien como tú. Estás tratando a Rusia con desprecio. Terminarás arrepintiéndote cuando recibas el ataque total de los valientes luchadores como Kirabosi. Asterisco, Kirabosi significa, estrellas brillantes, punto. Pero no lo sabré a menos que lo intente. Moroja, quien sonrió con valentía, y Bernard, quien estaba lleno de ira silenciosa, se miraron por un momento. Este tipo es absolutamente descarado. AJ sintió que su irritación se calmaba poco a poco mientras miraba la cara de perfil de Moroja. ¿Cómo debería decirlo? No me desagrada. Un hombre que es salvaje como él. Ella seguía mirando atentamente sin decir nada. Finalmente, realmente puedo informarle. Bernard tenía una expresión sombría en su rostro, era extremadamente cauteloso. No estará en desventaja si le doy toda la información sobre ti. Por favor, hazlo. Tengo mi celular en mi auto. ¿Puedes traerlo para mí? Ah, el que confiscamos. AJ sacó el teléfono celular hecho por Vimpel.com Co. Impulsado por Moroja, regresó a su dueño. Bernard comenzó a escribir un correo en lugar de hacer una llamada telefónica. Además, fue un largo escrito. Tomó tiempo. Moroja no tenía ninguna preocupación porque tenía la intención de hacer un informe tanto como quisiera. Lo robó mientras escribía. De repente, una conducta como si confirmara el contenido del correo electrónico. AJ terminó sintiéndose ansiosa. Está listo. No me lo agradezcas. Bernard respiró hondo y aplastó el teléfono celular en pedazos muy pequeños con fuerza. Un espléndido estilo de destrucción de evidencia. Gracias. Moroja le dio las gracias, pero AJ, al contrario de él, pareció desanimarse. Idiota. No vayas a decir cosas tan idiotas porque matas la tensión. En primer lugar, este tipo ya cumplió su propósito, no. En ese caso, ten en cuenta no decir nada como llevarte bien con él. Supongo que sí. Moroja asintió loablemente y dijo, girándose hacia Bernard. Ya no nos eres útil, puedes ir a casa. Ya veo, si lo envías de vuelta a casa, entonces no te acostumbrarás a cada uno de ellos, estás estúpido.
Este chico. ¿Cómo lo hace realmente? ¿Cómo se atreve a decir algo así? AJ se giró hacia Moroja, quien guardó su espada y se precipitó hacia él cuando ella pisoteó. Como era de esperar, Bernard también se quedó sin palabras. Mi inglés fue raro. Este idiota total, tu idioma no es el problema. AJ continuó gritándole a Moroja, quien tenía una cara confundida aún mayor con una voz que provenía del fondo de su núcleo. ¿Viniste a tener una guerra? No. Este es tu enemigo, no. ¿Cómo vas a hacer el mejor uso de él si va a volver? ¿Te refieres a hacerlo prisionero? Pero manejarlo es un problema. Estoy diciendo que matarlo es obvio, desde hace un tiempo. AJ le dijo todo, dejando al descubierto sus dientes caninos. Entonces Bernard gimió, sin poder contener su risa. Una manera de reírse que se burló de ellos como si dijera que experimentó una oleada de emociones desde el fondo incluso si intentara reprimirlo. ¿Qué es tan gracioso? Fufu, terminé riéndome así. Extrañamente me preguntaba desde cuándo la famosa rama japonesa se volvió tan radical con mocosos como este, pero ese no es el caso. Los japoneses son realmente ingenuos. Los idiotas de La Paz me desprecian, así que no los soporto. Ja, no se está riendo de ti, Aimura. AJ agarró el cuello de Moroja y lo acercó a ella. Tú, dijiste en el restaurante durante el día que si este tipo no confesaba nada, estarías dispuesto a torturarlo. No, ¿a dónde se fue esa resolución ahora? Eso no fue lo que dije, ¿verdad? Angela-san lo dijo por su propia voluntad y también consintió por su propia voluntad, ¿verdad? AJ desenterró su memoria con una cara de aspecto amargo. Eso era probablemente cierto. Si bien eso es cierto, ser tratado con desprecio también es una molestia para mí, supongo. Moroja murmuró como si no entendiera el significado mientras se rascaba la cabeza con la mano izquierda. Fufu, ¿qué vas a hacer si te molesta? Mendigarías con las rodillas en el suelo para que no me burle de ti de alguna manera. Fufufu, jaja, el desprecio de Bernard todavía se sentía extraño. Entonces, de repente se detuvo. ***, un pequeño sonido proveniente de abajo lo interrumpió. AJ bajar los ojos, mientras agarraba a Moroja por el cuello. El extremo puntiagudo de la espada sostenida por Moroja, que debería haber estado presionando en la nuca de Bernard, ahora ciertamente estaba clavada en su costado. La expresión de Bernard fue distorsionada por la agonía, haciéndolo permanecer en silencio. Hey, ¿qué hiciste tan de repente? Moroja apartó los ojos desconcertados de AJ mirando a un lado. Su cara había cambiado por completo. Toda su expresión facial se había desmoronado. AJ terminó separando la mano que lo estaba agarrando por el cuello reflexivamente. En el Reino Unido, Angela Johnson fue apodada como perro loco y también era temida por sus compañeros, pero ahora estaba conmocionada y tropezó después de 1 o 2 pasos. Debido al horror en la cara completamente inexpresiva de Moroja. Como si ella mirara hacia el abismo en lugar de su expresión desaparecida. Maldición, eso me hizo recordar, ese día, cuando Moroja, quien cruzó espadas con Edward, descuidadamente pasó por alto el mundo desde muy lejos en el cielo y lo puso fin al usar un arte oscuro como un demonio que hizo que Edward no pudiera luchar. AJ miró la historia completa desde el suelo sin poder correr hacia su maestro en crisis y tembló violentamente. Ella no quería recordar, era un mal recuerdo en su pecho. Por otra parte, AJ no podía apartar la vista de la terrible mirada en el rostro de Moroja vista desde un lado, hizo que todo su cuerpo se pusiera rígido. Moroja miró a Bernard con los ojos llenos de terror y preguntó con indiferencia mientras lo apuñalaba con la punta de la espada. ¿Has soñado con tu vida anterior, lo recuerdas? Bernard protegió su dignidad y resistió el grito mientras el sudor frío le rebosaba, luego respondió mientras soportaba el dolor. ¿Qué hay de eso? Yo lo he visto. Siempre estoy solo en el campo de batalla, luchando contra innumerables enemigos. Moroja mantuvo su lengua allí. AJ hizo un sonido con su garganta. Porque se le transmitió sin escuchar más que eso. Porque entendió cuando vio los ojos crueles y la cara en el perfil de Moroja que lucía terrible.
Luchando contra innumerables enemigos, matando y asesinando a innumerables de ellos. Los japoneses son ingenuos, idiotas de la paz. ¿De qué demonios estás hablando? La expresión facial volvió a la cara de Moroja. Levantó las mejillas con crueldad. No sería el punto que te estás volviendo senil. El audaz Bernard perdió el color de su rostro. Su gran cuerpo ahora parecía mucho más pequeño que el de Moroja. Moroja sacó la espada, la sangre comenzó a desbordarse de la herida. Bernard incluso olvidó que podría cerrarse con Naikatsutsu. La sangre siguió brotando de la herida del hombre que se había curado a sí mismo a pesar de que había perdido el conocimiento. Mides al oponente en tu propio indicador y lo desprecias como quieres. Eso es tan tibio y la razón por la que no puedes ganar contra mí. Moroja dijo todo lo que tenía que decir mientras Bernard ni siquiera podía devolver una sola palabra. Esas palabras también golpearon a AJ. Cuando luchó contra Moroja y los demás en Japón, se fijó en ellos, que apenas eran estudiantes despiertos sin dudar de su fuerza y los menospreció. Sin embargo, fue golpeada por un encantamiento por el despreciado Moroja que podía usar tanto técnicas de luz como artes oscuras y que tampoco era más que un jack de todos los oficios y maestro de ninguno. Tampoco pudo perforar por completo las defensas de Satsuki y Shizuno que no podían considerarse algo así como rangos de. Si hubiera sabido que Moroja podría usar encantamientos, no le habría permitido a Edward tener una pelea tan peligrosa 1 contra 1. Si hubiera sabido que Satsuki y Shizuno podían hacer eso, habría traído más subordinados. Fue tal como dijo Moroja, esta disposición perdería antes de pelear. Eso fue lo mismo para Bernard. Cuando conoció a Moroja solo, debería haber escapado. Incluso la persona en cuestión pareció darse cuenta plenamente. Apretó los dientes por la ira como si masticara completamente acostado boca abajo. Te iluminé lo suficiente. Moroja pateó su boca en el aire con la punta de su pie. La cabeza de Bernard saltó momentos después y cayó de la misma manera. Su gran cuerpo molesto tenía la forma del personaje. Y se desmayó con los ojos bien abiertos. Eso no debería haber sido una patada fuerte porque su nariz no estaba rota y no salía sangre. Sin embargo, probablemente se desmayó debido a la técnica de luz Saturn que cortó la conciencia. Nos vamos. Moroja tenía una sonrisa despreocupada. AJ de repente no pudo responder. Ella no podía mantenerse al día con su repentino cambio. Ella lo miró fijamente, preguntándose si este tipo era realmente la misma persona que apuñaló a Bernard. Hay algo en mi cara. Moroja salió rápidamente del almacén mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. No estaba bromeando, Bernard parecía haber quedado vivo. No mostró arrepentimiento, parecía bastante indiferente. AJ miró a Bernard muchas veces mientras seguía a Moroja impotente. Su mirada desmayada mientras se mordía la lengua parecía mortificante, causó una impresión terriblemente duradera. Regresaron a pie al hotel. Moroja estaba tarareando despreocupadamente. AJ no podía entender sus nervios. Hey, ¿qué fue con esa actitud tuya hace unos minutos? AJ fulminó con la mirada a Moroja, quien caminaba primero y parecía que caminaba tranquilamente con los ojos entreabiertos. Estaba asustada. Estaba sorprendida. Pero ella no diría nada sin importar qué. Una actuación, fue una actuación. No quería que me trataran con desprecio. Moroja se detuvo, se dio la vuelta y sonrió radiantemente. Eres un gran actor. AJ era sarcástica, pero eso no se transmitió con su tono de voz. Dime por qué le hiciste que te denunciara, por qué lo mantuviste con vida, porque no es bueno ser tratado con desprecio. Hay varias razones, pero, bueno, la mejor razón es la que dije antes. Como no sabemos el paradero de la emperatriz del rayo, es más rápido hacer que venga por mí, ¿no crees? No lo entiendo. Estas no son las palabras de Bernard, pero no creo que la emperatriz del rayo salga de su trasero. Ella lo hará. Moroja movió su cabeza hacia la izquierda y derecha llena de confianza. Porque voy a golpear a los jefes de las sucursales uno tras otro. El sudor frío brotó de todo el cuerpo de AJ. No digas algo tan absurdo como si fuera extremadamente fácil. No es fácil.
Esta es la única forma de hacerlo porque es la más rápida. Moroja se encogió de hombros. Pero AJ, quien lo escuchó, pensó en el fondo. Este chico puede hacerlo, Bernard era realmente fuerte. Derrotó fácilmente a un guerrero así y le terminó rompiendo la cabeza. Sí es Aimura Moroja. Pero eso realmente la atraerá. La emperatriz del rayo no piensa en sus subordinados como subordinados. Ella siempre abandona a quienes sufrieron daños por alguien. Ella abandona a sus subordinados, pero no me va a pasar por alto. ¿Qué quieres decir? Para decirlo simplemente ella es fuerte y también famosa en la organización del Caballero Blanco, ¿no? Eso es porque es una organización basada en habilidades. AJ asintió mientras pensaba con sospecha. Los sabiers poderosos eran venerados por su entorno. No escucharían las órdenes de aquellos que no eran fuertes. A saber, ser reconocido por el entorno como muy fuerte, no era más que la autoridad y el poder de la organización del Caballero Blanco. Entonces, primero tengo que demostrar que soy más fuerte que cualquiera de los líderes rusos. Moroja declaró con una expresión intrépida. Si derroto a 5 o 10 de ellos, entonces todos no deberían tener más remedio que reconocerme. Deben darse cuenta de que la emperatriz del rayo no es la única aterradora. Cuando eso suceda, ¿qué será de la autoridad de la emperatriz del rayo? Se sacudirá como debería. Es por eso que voy a destruir el poder político de ella desde la base. AJ contuvo el aliento. Ciertamente. Ciertamente lo era. Es muy poco probable que la emperatriz del rayo pueda dejar pasar como has actuado. El imperio seguramente colapsaría, especialmente si hay rumores que dicen que ella está corriendo, tratando de escapar de ti. Tarde o temprano, la propia gobernadora tendrá que venir y estrangularte, G. Mi plan puede atraerla con éxito, ¿no estás de acuerdo? Moroja quería su aprobación, pero AJ se decepcionó y se sumió en el silencio. Ella hizo que su boca tuviera la forma del personaje y lo fulminó con la mirada con disgusto. Luego, después de que ella se lamentó, cuando pienso, ¿qué demonios vas a hacer? Tienes las agallas para pensar en algo escandaloso. La broma de un mocoso que dice algo como, guerra, que resultó ser demasiado, lo abandona en el camino y se va a casa, y aún así. Ella lo atacó con lenguaje abusivo. En realidad, ella pensó, este chico probablemente puede terminar haciendo algo grande, antes de que ella viniera a Rusia, pero tenía resentimiento por decirlo honestamente. Ajá, Angela San dejó al descubierto sus colmillos. Pero Moroja no estaba preocupado por eso, se rió alegremente. Es por una razón como esa que Bernard no puede subestimarme. Lo entiendo, pero era necesario mantenerlo con vida, no sería un problema si se une a otros chicos, vuelve a su estado normal y pelea de nuevo. ¿Hará esto para siempre? No, no creo que se ponga en contacto con otros jefes de sucursales rusas. Porque en el instante en que falló, su muerte fue determinada. Si tuviera que ir descaradamente, sería purgado. En otras palabras, si lo dejaran vivo o muerto, se calculó que Rusia perdería fuerza de todos modos. Sería ideal si hubiera un compañero suyo, una persona que lo protegiera y este tipo anunciara a Aimura Moroja da miedo sin embargo. Bueno, no espero que suceda algo tan egoísta. De todos modos, Moroja continuó mientras se reía. El estilo de la emperatriz del rayo es, matar de inmediato. Por eso no mataré a nadie en esta guerra. Y no por ingenuidad. No. El mío es absolutamente mejor. Angela San lo entenderá muy pronto. Espero que ese sea el caso. AJ lo golpeó con lenguaje abusivo, pero como era de esperar, eso no sucedió. Una guerra sin matar a nadie. Cuando se enteró de tal sueño imposible, no tuvo ganas de reírse en absoluto. Cuando Moroja comenzó a pelear contra Bernard, ella nunca dejó de sorprenderse por todo lo que él hizo y todo lo que dijo, sus sentidos estaban paralizados. Ella inclinó su boca en un personaje y miró hacia el cielo mientras caminaba. Las nubes se habían despejado antes de que se diera cuenta. Las noches de Vladivostok eran iguales a las de Londres, no había nadie a la vista y las estrellas eran claramente visibles.
Ella confió en las constelaciones para buscar el oeste, para mirar una cierta dirección de Inglaterra. Jack in the Box, No hay más nombre apropiado para este tipo, la persona que lo nombró como tal fue Edward. Como se esperaba de mi señor, AJ quedó impresionada por él una vez más. Moroja, quien continuó sorprendiendo a AJ con su profundo pensamiento, no era un dios omnisciente. Solo una cosa estaba fuera de sus predicciones. Más bien, se podría decir que no pudo leer los pensamientos más íntimos del hombre llamado Bernard. Después de despertarse en el piso frío del almacén de granos, Bernard regresó a su residencia privada a toda velocidad. Había una habitación grande en el sótano. Bernard la llamaba la sala de audiencia. Con la excepción de una alfombra carmesí profunda, solo había un mueble. Había un magnífico espejo con montura plateada instalado en la parte superior de una pared. Un gran espejo que podría usarse para reflejar el cuerpo gigante de Bernard sin ahorrar nada. Se arrodilló cortésmente delante de él. Bajó la cabeza y se dirigió a alguien con dignidad. «Es Bernard, ¿estás escuchando, Dorcoe?» Absolutamente ningún subordinado controlado directamente ni nadie más podía entrar a la sala o estar en la sala amplia. Sin embargo, hubo una respuesta inmediata. Una respuesta a través del espejo. «Te escucho, se trata del último correo electrónico, Bernard». La voz de un joven murmuró. Bernard, con la cabeza todavía colgando y en una posición inmóvil, sí. Quiero informar esto a Su Majestad la Emperatriz del Rayo directamente por todos los medios. Quiero que me den una audiencia con Su Majestad. Puedes estar feliz. Su Majestad te ha estado esperando desde hace poco. Oh, qué sorpresa, no merezco tal honor. Bernard cerró los ojos como si reflexionara sobre ello. Este medio de comunicación fue realmente permitido en caso de emergencia real. Era la caprichosa Emperatriz del Rayo la que lo permitía. Estaba preparado para ser rechazado. Mientras tanto, un fenómeno extraño le sucedió al gran espejo. La superficie del espejo que reflejaba al gigante arrodillado se distorsionó como si el petróleo se dispersara en el agua. ¿Cuánto tardó? 10 segundos. La superficie del espejo desarreglada recuperó su perfecto estado una vez más y reflejó la figura de una persona. Sin embargo, lo que se reflejó ya no era el cuerpo gigante de Bernard, sino la figura de una mujer lujosa y hermosa que se apoyaba coquetamente contra un esplendoroso y hermoso sofá. Llevaba un vestido rojo carmesí de aspecto ensangrentado, y en esa postura que tenía, un valle profundo se asomaba claramente desde sus senos que estaban muy distantes entre sí. Se hacía hincapié seductoramente en su voluptuosidad. Tenía una sonrisa arrogante adecuada para una cara tan hermosa y magnífica y miró a Bernard. «Levanta la cara, Bernard». «Lo permito». Ella, la misma maestra de Bernard, ordenó sonando molesta con una voz ronca y amorosa. Esa persona era la Emperatriz del Rayo Basilisa. «Sí». Bernard respondió animado y levantó la cara, todavía arrodillado. Lo que vio en el espejo fue una sala de recepción que concentraba el lujo. Tuvo una presentación poco atractiva, parecía que se estaba usando una videollamada. Los colaboradores cercanos y los grandes líderes esperaron respetuosamente detrás del sofá de Basilisa. Una persona, uno de esos miembros, no estaba presente. Un hombre que siempre tenía los ojos vendados, Conrad, no estaba allí. En lugar de él, una hermosa chica exótica y medio oriental estaba al acecho. No tenían una relación cercana, pero si se encontraban, surgiría una conversación con el grado de los compañeros de trabajo. Si bien era una chica con una personalidad inquebrantable, porque tenía una cara como si estuviera tratando de no llorar ahora. Ella se había cruzado de brazos como si estuviera sosteniendo su cuerpo debajo de su amplio pecho, y había vuelto la cara, intentando no hacer contacto visual con él. Ella era una líder tal como él, era la jefa de la sucursal de Ekaterimburgo. Se llamaba Katia Skevna Onda. Porque está cerca de Su Majestad, fue ascendida en lugar de Conrad. Bernard se preguntó a sí mismo e inmediatamente respondió no. Quizás Su Majestad ahora se está quedando en Ekaterimburgo. Nunca había oído que Katia quisiera mantenerse firme en favor y confianza de Su Majestad,
por lo que eso lo explicaría adecuadamente. Junto con eso, se sintió aliviado. Ekaterimburgo estaba lejos de Vladivostok. Incluso si Aimura Moroja pudiera ir allí sin dudarlo, le tomaría varios días. Mientras tanto, el imperio podría formular un contraataque perfecto. Cuando Bernard giró la cabeza rápidamente, ordenó Vasilisa, sonando molesta. Los saludos son innecesarios. Ve directo al grano. Tengo sueño, ¿sabes? Ese sí. Bernard obedeció respetuosamente y respondió. Aunque ya informé esto al trono por correo electrónico, Bernard habló verbalmente sobre la persona llamada Aimura Moroja nuevamente. Que pudo usar técnicas de luz y artes oscuras al mismo tiempo, y cuán terrible fue que las cambiara a voluntad en combate. Además de lo poderosos que eran su prane y maná. Era un enemigo que atacaría y se encargaría de los sabiers de rango A de los que Rusia estaba tan orgullosa sin restricciones. Un enemigo valiente que nunca debe ser menospreciado. Hizo hincapié al recordar la expresión terrible y enojada de Moroja que vio en el almacén de granos. Estas son las quejas de un perdedor después de todo. Bernard escuchó calumnias reveladas en voz baja por los colaboradores cercanos, pero eso no le preocupaba sus pensamientos. Estaba bien si una persona caminaba a lo largo de la sabia emperatriz del rayo. Y así, para cumplir su última lealtad, presionó una mano y una rodilla contra el piso y solicitó, arrojando su pecho. Fui derrotado por Aimura. Y así, me expuse descaradamente al ridículo. Originalmente, según la ley rusa, debería suicidarme por la espada de inmediato. Esa es la lealtad que le ofreceré a su majestad la emperatriz del rayo. Sin embargo, te ruego con valentía que ignores eso. En cualquier caso, si mi vida terminará, entonces terminará sacrificándome para matar a Aimura la próxima vez. El perdón es innecesario. Quiero que le concedas a este Bernard la orden imperial para formar parte de la vanguardia de la red de contraataque de Aimura. Arriesgó su vida con ese deseo. Bernard reportó al trono con una sinceridad fuera de este mundo. Como era de esperar, Vasilisa estaba escondiendo su boca con un abanico plegable, bostezó como cuando uno escuchaba una canción de cuna. Luego sofocó el bostezo y... No lo haré. El abanico plegable fue empujado hacia Bernard en el espejo. La respuesta de Vasilisa fue clara y concisa. No tolero el fracaso. Muere. No hay excepciones. Yuach, su informe al trono fue desestimado. Bernard reflexivamente se mordió los labios hasta el punto en que salió sangre. Sin embargo, también se resolvió por esto. Como había llegado a esto, había otra forma de cumplir con su última lealtad. Dejó de morderse los labios y sonrió abiertamente. Finalmente se dio cuenta de la mirada de Katia que dirigió sus ojos hacia él inesperadamente. ¿Por qué no escapó? Los ojos de ella que parecían hacer pucheros y echarle la culpa parecían decir. Si hubieras corrido cuando fuiste derrotado, entonces no tendrías que morir. Le diré eso ahora. Bernard volvió a tirar el pecho y se levantó valientemente. Preparó una cosa que trajo antes de llegar a la sala de audiencias. Un escudo de vidrio de repuesto. Bernard, contrólate. Se puso de pie sin permiso. Está siendo irrespetuoso frente a su majestad. Los furiosos gritos de crítica volaron inmediatamente desde los colaboradores cercanos, pero Bernard no los escuchó tal como se esperaba. Lo único que consideró fue a Vasilisa, a quien le dedicó su lealtad. Esta fue su última actuación ante la maestra que dobló y desdobló el abanico plegable cuando ella se irritó. El Lightning Helix de Aimura Moroja no pudo matarme. Asterisco cerrado agresivamente asterisco, Vasilisa cerró el abanico plegable. Jou, 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 jou. Todos lo escucharon, no. Eso es espléndido, no. Ella comenzó a reír con encanto. La intención de sus palabras se transmitió adecuadamente a ella, que era sabia. Entiendo muy bien tu lealtad. Usaré tu vida con el contenido de mi corazón, de acuerdo. Estoy extremadamente encantado. Bueno, es justicia. Eso fue una despedida.
Un dedo de Basilisa comenzó a poner caracteres mágicos antiguos en forma escrita en el espacio vacío en el espejo como un pez de hielo. Ella comenzó a cantar cómodamente como un requiem para despedirse de Bernard. 1 línea. 2 líneas. 3 líneas. 4 líneas. 5 líneas. 6 líneas. Los caracteres escritos se volvieron aún más complicados y misteriosos. Si se tratara de un sexto rango, los usuarios de rango A serían muy limitados, e incluso si se pudiera usar, sería una tarea casi imposible completarlo en varios minutos, pero la emperatriz del rayo lo puso en forma escrita fácilmente. Bernard volvió a arder con prane, sostuvo el escudo inexpugnable y pisó firmemente el suelo con los 2 pies. 7 líneas, 8 líneas, 9 líneas. Basilisa terminó de deletrear y cantar al mismo tiempo y finalmente lo golpeó. Un instante. Los enormes caracteres mágicos dibujados en el espacio vacío chispearon, emitiendo chispas. El brillo producido se sintió varias veces mayor que los 100 truenos creados por Moroja. La luz azul dura se reunió y se retorció como una cuerda hecha de papel retorcido y formó una corriente espesa. Y se convirtió en un monstruo. Basilisa dio luz a un dragón de relámpago azul. Levantó un rugido llamado trueno y se desató. El poder que destruyó todo fue lanzado solo para atacar a Bernard. El dragón azul cargó mientras corría por el aire, parpadeando, ondulando. A través del espejo no, desde Ekaterimburgo a Vladivostok se abalanzó sobre Bernard trascendiendo el concepto de espacio. La división francesa había concluido que la investigación de las artes oscuras era la más popular, era un hecho declarado. Las artes oscuras, que comenzaban desde el primer paso, existían solo hasta el 9º paso. Estaba fuera de sentido común más allá de ese punto. Un 13º paso era nada más que un encantamiento. Por lo tanto, todos los sabiers oscuros deberían apuntar al 9º paso. Los que habían alcanzado el 7º eran menos de 10. La persona que aprendió un 8º fue la emperatriz del rayo. Y ese equilibrio de poder fue roto en sucesión por 2 sabiers esta noche. Moroja se convirtió en la segunda persona que usó un 8º, y ahora, el arte oscuro que lanzó Basilisa fue, sin duda, un 9º. Más tarde, la organización del Caballero Blanco lo nombraría. El origen de Basilisa, Lightning Dragon. Los colmillos del dragón del rayo que se acercaban ante sus ojos eran tan deslumbrantes que resultaban difíciles de ver. Bernard estaba tan encantado que parecía que terminaba volviéndose extraño. Ahí está, ahí está. Emperatriz del rayo Basilisa Yurievna Mostovaya. Este maná terminará siendo visto por Aimura Moroja, un hombre que es el Jack de todos los oficios y el maestro de ninguno, la más profunda de las artes oscuras. Estaba feliz de servir a esta dama. Estaba contento de que esta dama pudiera usar su vida por esta razón. Regresó a una inocencia infantil y gritó de alegría desde el fondo de su corazón. ¡Hurra! Encantados. 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 Bernard se llenó de felicidad suprema hasta el momento en que el dragón del rayo azul lo tragó profundamente. Su escudo inexpugnable fue mordido y destruido, y por último se convirtió en restos de algas de luz. Y luego, al otro lado del espejo. Katia, la jefa de la sucursal de Ekaterimburgo, desvió la mirada de la ejecución realizada frente a ella. Ella no podía ver una escena tan repulsiva. Bernard, eres un hombre estúpido, aunque ella lo maldijo en su mente, la tristeza era mayor que el asco. Con la excepción de ofrecer una lealtad fanática a la emperatriz del rayo, Bernard fue un héroe con muy buenos sentimientos. Su quebrantamiento era algo menos objetable en la división rusa llena de tipos destrozados. Era realmente un tipo confiable que protegía a su patria de los Metaphysicals, y sin embargo, una persona valiosa murió de nuevo, fue muy lamentable. Fue absolutamente irritante. Por lo tanto, ella desvió la mirada. Si tuviera que mirar a Basilisa a los ojos, seguramente no se salvaría de su falta de respeto. Sin hacer que sus emociones estuvieran muy alteradas, Katia pensó en algo lo más práctico posible y decidió ordenar sus sentimientos. Fingió estar deslumbrada por el dragón del rayo azul y giró la cara hacia Basilisa.
Aimura ha hecho una declaración de guerra contra nosotros, Rusia, pero como se trata de una agresión realizada por la división japonesa, deberíamos considerarlo como la vanguardia. Veamos, no creo que la división japonesa cobarde tenga las agallas para esto, ¿sabes? No significa esto probablemente que Aimura se ha desesperado. Vasilisa ocultó su boca con el abanico plegable y se rió ahogada. Sus ayudantes cercanos aprobaron de inmediato. Cujajajaja, ha ido demasiado lejos como para que le rebote. Quizás está enojado porque él, devorador de hombres, lo juzgó. Y tal vez vio la oportunidad de matar a su majestad la emperatriz del rayo con ese impulso y tomar el control de Rusia. Él es estúpido. El mocoso fue adorado como un rango S, por lo que tal vez se esté preocupando ahora que llegó a un lugar elevado al igual que su majestad. ¡Qué presunción suya, y arrogancia! Y falta de respeto. Solo puede arrepentirse de este malentendido enterrado en el suelo. Nadie dudaba del pensamiento de la emperatriz del rayo. O trataron de pensar por sí mismos a propósito. Katia meditó mientras miraba a un cortesano tan astuto con sentimientos fríos. Ciertamente, esta es la situación que uno tiene cuando uno piensa en las acciones arbitrarias de Aimura. Está bien. Pero la pregunta es por qué Aimura pensó en algo tan absurdo como ir a la guerra por sí solo, asterisco, porque le apetece, porque quiere y porque puede, XD. Lo analizó desde múltiples ángulos, pero no pudo llegar a una conclusión. ¿Es realmente solo un tonto, o es esto algo grande que el pensamiento de la gente común no puede alcanzar? Su interés brotó de repente. Hacia el hombre llamado Aimura Moroja. Katia planteó la siguiente pregunta cuando decidió que trataría de investigarlo por su cuenta más tarde. Según el informe de Bernard, Aimura pretende aplastar Khabarovsk ahora, deberíamos enviar una notificación a esa sucursal. ¿A quién le dejé Khabarovsk? A Bullet, su majestad la emperatriz del rayo. Una voz apagada resonó más rápido de lo que Katia pudo responder la pregunta. Era la voz de Dorkou, uno de los ayudantes cercanos. Un joven bajito vestido con un atuendo extraño. Estaba completamente cubierto con un paño, solo se hicieron 2 agujeros para que sus ojos pudieran mirar. Cada vez que veía su apariencia, Katia recordaba el Teru Teru Busu asterisco, que su padre japonés había suspendido junto a la ventana en los días lluviosos de su infancia. Asterisco, Teru Teru Busu es una muñeca de papel a la que los niños rezan por el buen tiempo. Bullet ya ha sido llamado para esperar frente al espejo, es posible que la hermosa voz de su majestad la emperatriz del rayo le dé una orden. Dorkou lo dijo y se dobló por la cintura al lado del gran espejo que colgaba de una pared de la habitación. Este gran espejo era un espejo mágico hecho por las artes oscuras de Dorkou. Se instaló un espejo grande en la residencia privada de todos los jefes de sucursales, incluida Katia. Dorkou era un usuario mágico que trascendía el espacio, conectaba espejos con espejos. Tenía un origen similar a la famosa japonesa Simon Mari. Cuando este espejo mágico estaba conectado a otro espejo mágico, todas las sustancias inorgánicas podían enviarse bidireccionalmente. Si se enviara luz y sonido, entonces era posible usarlos como una videollamada. No solo eso, podrían usarse para atacar al otro lado con artes oscuras tal como lo hizo Vasilisa hace unos momentos. Si se pudiera enviar gente, este amplio movimiento ruso habría sido más fácil, pero desafortunadamente eso era imposible porque las personas son materia orgánica. Si la voz tiene palabras alentadoras de su majestad, no hay duda de que Bullet se sentirá animado y no dudará en presionar para subyugar a Aimura sin preocuparse por su vida. Podría ser. Vasilisa contempló que estaba satisfecha con la virtud de la preparación de su subordinado. No, eso no sucederá. Sin embargo, bostezó de inmediato y lo rechazó claramente. Estás diciendo que, no es bueno notificar a Bullet sobre Aimura. Katia se preguntó extrañamente y confirmó. Jou, si le decimos a Bullet que un rango S vino a atacarlo, no se escaparía, metiendo la cola entre las piernas. Cuando se trataba de Bullet, esas palabras tenían algo de cierto en ellas. Sin embargo, el juicio despiadado de Vasilisa, que no consideraba a sus subordinados como subordinados. Katia se sintió enferma de nuevo.
Aimura apuntará a las sucursales de Chita y Ulan-Ude después de Khabarovsk, correcto. Bueno, mientras él no sepa mi paradero, eso es lo único que puede hacer. ¿No están de acuerdo? En ese caso, deberíamos ir allí. Lo mismo de antes. No digan nada. Oh, es cierto. El tipo con algo de valor era Dmitri de Irkutsk, no. Díselo solo a él. Para lograr el logro de derrotar a Aimura. Debería esperar que se lleve al menos un brazo con él. Oh. Todo el este excepto Siberia será abandonado. Jou, de todos modos, incluso si les ordeno acampar para asediar a Aimura desde este momento, no llegarán a tiempo. Aunque habían perdido a Bernard, esto significaba que 4 jefes de sucursales más serían sacrificados. A pesar de que Rusia tenía una gran cantidad de personas con talento, ¿cuántas de ellas pensaba ella? El poder y el estado de los líderes, que fueron obligados a luchar en algo similar al infierno tal como les ordenó Vasilisa, se lo ganaron a cambio de sobrevivir a una condición de borde de la muerte y también se sorprendieron de ser purgados porque ni siquiera se permitía un solo error. Pero también eran cristales de sangre. Lanzado descuidada y fácilmente. Desde el punto de vista de esta mujer, somos herramientas que tienen una buena usabilidad en el mejor de los casos, pero eso no significa que no tenga más remedio que descartar herramientas sin valor. Katia no pudo evitar sentir indignación. Como se esperaba de su majestad la emperatriz del rayo, eso es una buena idea. Mientras tanto, formen la red de interceptación de Aimura, con las personas que quedan. Hagamos que eviten que Aimura se vaya a comprar algo de tiempo. Sí, tengamos una batalla decisiva en el oeste de Siberia. Los colaboradores cercanos, incluido Dorkou, elogiaron el cruel plan de Vasilisa por unanimidad. Todos estos tipos no eran fanáticos como Bernard. Estaban asustados, simplemente obedecieron. Eran un grupo interesado en sí mismo que, si quisieran, también se encargaría de las sobras. ¡Oh! Vasilisa escuchó tales halagos excesivos y se rió muy gratamente con buen humor. Una risa imposible de escuchar, querían taparse los oídos. Katia se sintió incómoda porque su propia casa, que estaba limpia todos los días, se estaba contaminando lentamente. Ella lo soportó mientras su cuerpo temblaba. Aún así, estos tipos son camaradas que protegen su patria, eso es seguro, se dijo tantas veces como si recitara un hechizo en su pecho. Si no lo creyera, no sería capaz de pararse allí. Y así, solo tomó 9 días para que la última línea que creía en la emperatriz del rayo fuera traicionada.